Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien así sin micrófono? Vale, si hay algún problema, avisáis. Bueno, pues como me toca a mí inaugurar estas jornadas, bajo el título este que es como para que no te inviten más, porque unas jornadas sobre Agustín García Calvo y que alguien diga pues que va a hablar contra las ideas de Agustín García Calvo y las de cualquiera de paso también, pues... Pero en fin, estos... Las buena gente de la Sociedad Asturiana de Filosofía pues tienen la bastante apertura como para permitírmelo. Antes de empezar con el tema voy a proponernos que esto no sea un sermón, sino que sea un diálogo, que sea un ejercicio de razón en común, por lo menos, y si es posible razón común. Y por lo tanto que desde el primer momento, sin falta de que haga pausas o que haya más cuestiones, cualquier aclaración que queráis y sobre todo cualquier cuestión que nos convenza, cualquier cosa de las que vaya diciendo que penséis que sea mentira, así abiertamente, pues lo vais diciendo y vamos dialogando, vamos tratando de razonar. Dicho esto, voy a comenzar recordando las veces que me tocó presentar alguna función de Agustín, que solía comenzar haciendo la advertencia a los asistentes de que Agustín no había venido a contarnos sus ideas personales, si es que le quedaba alguna, claro, era bastante dudoso, porque esas no nos interesaban en lo más mínimo, y que lo que había venido a hacer era a decir la verdad, así, en corto y por derecho. Esto, así dicho, suena siempre un poco fuerte, porque lo normal es que cuando oímos palabras tan fuertes como esas de verdad, digamos, hombre, bueno, claro, es que esto de la verdad es muy relativo, es que eso será tu opinión, es que eso se puede discutir mucho, es que los sentidos que puede tener la cosa. Claro, ahí es donde nos podemos despistar más de la cuenta, porque como cedamos a convertir esa búsqueda de la verdad, sea ello lo que sea, y la queramos convertir en un intercambio de opiniones, un intercambio de cromos, pues nada, ya caemos en esto de la democracia, que es el truco esencial de la forma de dominación que padecemos, bien como implantada o bien como aspiración y como ideal, falsa como resulta evidente ya solo viendo la palabra, con eso de demos y kratos, eso de que cómo va a ejercer el pueblo el poder si es sobre quien se ejerce, en fin, una de estas mentiras, pero que son de mucho éxito, claro. Entonces, renunciar a la cuestión de las opiniones y a que lo que uno diga sea simplemente, si acierta, claro, y contra sí mismo, algo que sea simplemente verdad, eso ya es un poco más complicado. Y es lo que pienso que conviene a lo que nos dediquemos este rato que estemos aquí juntos. Antes de meterme ya con la cuestión propiamente de las ideas, voy a comentar alguna cosa más en torno a esto de la verdad, que veo que me lo habéis dejado pasar así de entrada, como si a todos os pareciera muy bien y que esto de la verdad estuviera lo bastante claro. Pero voy de todas maneras a tratar de decir algunas cosas en torno a este asunto de verdad. En lo que se entiende así corrientemente, suele haber una primera acepción, digamos, de verdad como
la verdad suprema, la verdad que nos da, por ejemplo, las matemáticas o la geometría, en la que decimos, pues, todos los ángulos de un cuadrado tienen 90 grados cada uno de ellos. Bueno, sí, claro, porque eso es tautológico. O sea, definimos así el cuadrado y, claro, esa es una de esas verdades que no tienen mucho cuestionamiento, porque están por definición. En su definición llevan ya inscrita esa cuestión de verdad. Luego hay un segundo grupo de cosas a las que solemos referirnos de las del mundo corriente. La famosa la nieve es blanca, sí, solo si la nieve es blanca, o que mi suegra se cayó ayer por las escaleras y se rompió una pierna, o a Pedro le tocaron 300.000 euros en la lotería. Bueno, cosas de este tipo. Hay que aclarar siempre, por si acaso, que ya veis que esto de verdad se refiere solo a las frases de decir, a esas que en la escuela nos llamaban declarativas o enunciativas. Una pregunta, una orden, no puede ser ni verdadera ni falsa. ¿Dónde está tu hermana? Abre la puerta, por favor. Pues eso no admite ni verdad ni mentira referido a eso. Así que solamente aquellas frases en las que decimos, no preguntamos, ni mandamos, ni imprecamos, ni cosas por el estilo, admiten esta caracterización como verdad. En las que usamos así en el mundo corriente, como los ejemplos que acabo de poner ahora, tenemos el problema de su verificación. Porque claro, que mi suegra se haya caído por las escaleras y se haya roto una pierna, ¿cómo le podemos poner la etiqueta esa de verdad? ¿Cómo podemos decir que eso es verdad? Nos va a faltar una comprobación. Tenemos que ir a ver a mi suegra y efectivamente pues interrogarla, o haber sido testigos de la caída, o ver la radiografía, o ver que está ahí con la pierna escayolada, etcétera. Y decimos, pues sí, resulta que efectivamente pues se rompió la pierna. Pero claro, ya hemos hecho un desplazamiento de la frase que habíamos dicho, a la que le atribuíamos la posibilidad de que fuera verdadera o falsa, hacia la realidad. Y este aquí por donde se nos cuela aquello tan viejo de la tortuga y Aquiles. Que una cosa es que Aquiles efectivamente sea capaz de poner el pie encima de la tortuga, y otra cosa es que eso sea verdad. La demostración, claro. Que el movimiento se demuestre andando, así en términos corrientes, que se suele decir. Puesto que, desgraciadamente, el movimiento no se demuestra andando. Y ahí tenemos un problema. Porque nos hemos salido ya de la frase y hemos puesto otra al final. Que mi suegra se rompió la pierna cayendo por las escaleras ayer. Bueno, pues ya pongo la siguiente que pues veo que tiene la escayola rota. Claro, pero entonces tendré que pasar a ver qué pasa con esa frase que acabo de decir. Y a ver si eso de que si tiene una escayola allí puesta es porque tiene la pierna rota, y nos metemos en un bucle. Ya no nos vamos a meter con eso, y si la pierna es suya, etcétera, etcétera, claro. O sea que podemos seguir dándole todas las vueltas que queramos. Aquí la cosa se complica enormemente, claro. Así que por ahí no vamos muy bien. Luego, claro, estaría el caso particular de lo de los nombres propios. Que claro, ahí los nombres propios, que yo sea Enrique Quirós, pues aparte que hay más, claro,
hay ese problema. En mi misma familia hay unos cuantos que también se llaman Enrique Quirós. Entonces, claro, ¿quién es el verdadero Enrique Quirós? ¿Dónde está que Enrique Quirós es verdadero? Pues Sebastián Fernández Pérez, que debe haber 250.000. Claro, ahí también es verdad que la identidad, que es un poco a lo que alude esto, del nombre propio, esa es el Señor el que nos la da, claro. Porque la duda sobre quién sea yo, la duda sobre quién era Agustín García Calvo, la duda sobre quién es cualquiera de los que aquí estamos en última instancia, solo nos la resuelven, qué curioso, el Estado y el capital. Parece una cosa así un poco rimbombante, pero vamos, es muy curioso que tenemos aquí al Estado en la cara A y al capital en la cara B, que resultan ser igualitas. Es una casualidad, ¿verdad? Claro, aquí ya no tengo dudas sobre mi identidad. Ya efectivamente el Estado me ha dicho que soy uno de los suyos, que me tienen debidamente fichado, y el capital pues 3/4 de lo mismo. Así que ya está mi identidad asegurada. Ahí la cuestión de verdad no entra mucho. Y luego, claro, nos quedaría un tercer espacio de plantearnos esto de la verdad, que era el que Agustín practicaba, que consistía, y que sigue consistiendo, claro, ni más ni menos que en decir que no. Tan fácil y tan difícil como eso. Decir que no a lo que nos venden como verdades. Como sufrimos todos los días, pues nos cae encima verdades por las múltiples pantallas en las que estamos, desde los móviles, la televisión, en fin, cualesquiera otras pantallitas que nos echen, los medios de formación de masas de individuos personales, y ahí nos dicen en qué consiste la verdad, nos dicen lo que pasó, e incluso, esto ya tiene tela, nos dicen lo que va a pasar, y no es que sea la pitonisa o el de turno, el echador de cartas, ¿no? Y lo vemos allí, nos parece tan normal. Mañana tendrá lugar la conferencia de ministros de Economía de la Unión Europea y se aprobará el decreto por el que subirán las pensiones el 0,7% de no sé qué. Hechos futuros. Tela. O sea, y esto es lo que nos tragamos todos los días. Y ahí es donde está esta consideración más útil, probablemente, del término verdad, el mejor aprovechamiento que podemos hacer de ella, en justamente decir que no, que eso que me estás contando, pues que no es verdad. No, sencillamente. Queda así, pues, reducida la cuestión de verdad a la negación de la falsedad, a la negación de lo que nos cuentan desde arriba siempre, claro, y de lo que nos creemos. Parece que esto os convence mucho a todos. Ya me extraña que no haya ningún punto en contra, vamos, que lo tengáis tan claro. Pues nada, si no hay nada que decir sobre ello y os convence, ahí dejamos entonces la cuestión de la verdad. Y vamos a meternos entonces ya con lo de las ideas. Con las ideas de Agustín García Calvo lo primero, con las ideas en general, las de cualquiera, las vuestras, las mías, las de cualquiera. Después,
Pero cuando decimos la frase esta de las ideas de Agustín García Calvo, las de fulano de tal, las de ponéis lo que queráis, eso tiene también dos maneras corrientes de entenderse. Una, aquella por la que decimos, bueno, ¿qué idea tengo yo de Agustín García Calvo? Pues sí, era un profesor de universidad, era un catedrático, escribió muchos libros, daba charlas y conferencias, tenía tertulias, alguno con más mala intención, incluso dice, bueno, pues era un intelectual, un filósofo, cosas así, tal. Se revolvería el pobre en la tumba de oír eso, pero bueno. Tenemos una idea. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Pues justamente matarlo. Nos lo cargamos. Porque ya sabemos quién es. Creemos que ya sabemos quién era. Ya lo tenemos en su sitio. Ya podemos, en el peor de los casos, contribuir a su recuperación dentro del orden y convertirlo incluso en una entrada de diccionario y convertirlo hasta en un tema de la asignatura de literatura o la asignatura de filosofía o de otras semejantes, y hacer que los muchachos se aprendan de memoria pues una docenita de sus obras y 4 rasguitos y vengan a decir de él pues las cosas que se dijeron de los anteriores, ¿no? Igual que le pusieron a el pobre Heraclito lo del Pantarrey sin que tuviera él mucha culpa, pues a saber lo que le iban a cargar al pobre Agustín. Claro, eso es la manera de hacer que no valga para nada. La manera de incorporarlo al orden. Ese saber, ya sé quién eres, ya sé quién es, ya lo puedo ubicar. Ya lo puedo meter hasta si me dejan en una generación, en la pues la generación de las revueltas de los años 60, no sé qué, tal. Y hacer estudios sobre su pensamiento y ponerlo en relación con el pensamiento de no sé quién y de no sé quién más. Y a ver si en su época y el contacto que tuvo con fulanito, y a ver si fue la tía de la casilla que estaba allí controlando el paso de los trenes la que le influyó para que pensara no sé qué, pues este tipo de cosas, que esto lo que hacen es pues eso, matarlo, ¿no? Pero frente a eso voy a leer una cosa bastante breve del propio Agustín, una cosa que circuló por ahí entre los amigos y que parece que escribió poco antes de quedar ausente sin dirección, que dicen en correos. No me queda por hoy más que recordaros, contra la general creencia, que no está demostrado que se muera uno del todo y por siempre, y que acaso, solo acaso, mi muerte no sea completa. Así como el hablar con los muertos, sobre todo con los antiguos, como mi oficio de filólogo y el deleite que en ello encuentro me han acostumbrado, los ha de algún modo resucitado a ellos y rescatado a mí de este sin vivir cotidiano. Así, ese pueblo desconocido y sin fin, como el universo mismo, cuya infinitud indómita, aunque ya se las apañarán para intentar domesticarla, los propios científicos del momento no han podido por menos de reconocer estos días, será el artífice de mi resurrección. Una resurrección que no será la de la persona de Agustín García Calvo. No, eso no. Resucitaré, en cambio, simplemente yo, el que ahora os habla, por escrito, y que habita en las carnes de aquel. Y resucitaré cada vez que alguien me traiga la vida de recobrar mis palabras y de seguir diciendo no.
Y esa duda de mi muerte me trae al menos alivio para esta pena de habitar entre los vivos muertos en el entretanto. De esta manera, pues, será de la que, tal vez, acaso, igual podamos contribuir a que no esté del todo muerto y a que no quede integrado en el orden, como antes decía. A ese fin, pues, también resultará que en estos días aciagos de los que ya han venido más, como casi pronosticaba Ferlosio, sea difícil el transitar estas sendas, estos caminos de la negación, que no tienen fin, no tienen meta, y que simplemente, según vamos tropezando con lo que nos cae de arriba, pues seguir diciendo que no a eso. Eso, en un tiempo de tanta fe, pues resulta complicado, claro. Y no estamos, desde luego, libres ninguno, por más que pensemos que incluso a lo mejor hay alguno que es capaz de declararse ateo, así. Claro, de las viejas religiones, pues eso sí, más o menos, bueno, pues sí, no tiene demasiada dificultad, pero de la verdadera y de la nueva eso ya es más complicado, ¿no? Porque el Dios verdadero, o sea, don Dinero, de ese ya no hay manera que nos hagamos ateos. Lo denostaremos, pero todavía tenemos ahí demasiada fe en ello. En algo que, por cierto, es todavía más falso, es más, estaba tentado de decir más nada, si eso se pudiera decir, que los dioses de las viejas religiones. Porque claro, la del dinero ya no es más que fe pura y dura, es que creemos en él. Cuando dejamos de creer, o cuando en un sitio dejan de creerlo bastante en él, tenemos recuerdo pues de los tiempos por lo menos que nos han tocado vivir. Recuerdo pues cuando en la antigua Yugoslavia, en lo que quedaba haciéndose trizas, pues de repente, más o menos de repente, la gente perdió la fe en el dinar, la moneda de aquel entonces, y solo querían marcos alemanes. Y de la noche a la mañana, pues ya aquellos papelitos de los dinares no los quería nadie. No, y marcos alemanes, sí, dólares también, por supuesto, pero estaban más lejos. El marco alemán, este es el bueno, este es el Dios verdadero del momento. En este podemos tener fe. Sí. Es una metáfora que no puedes relacionarla con la idea de verdad. Yo me declaro ateo. Otra cuestión es que el dinero sea el Dios dinero. Es una metáfora del dinero que no va más allá de esa. Hombre, vamos a discutirlo, si te parece. Vamos con ello. Es que tengamos un ateo, ¿verdad? Que está muy bien. Ateo es la cuestión religiosa. Claro, bueno, ya ese ya dije que eso que ya estaba fácil, claro, pero es que los dioses han ido cambiando, ¿no? En fin, se han ido modernizando, han ido reemplazándose, y cada uno cumple su papel. Y el Dios que nos toca hoy, del que no hay ateos, pues ya me contará si no es don Dinero qué va a ser. Es algo que es lo que es, que no tiene materialidad alguna. Curiosamente, cuando los que hablan, los del materialismo grosero, que
podríamos llamar en común. Que sirve de criterio de realidad. Claro, es lo que le da la realidad a las cosas. Claramente sea convertible en dinero, más claramente, indiscutiblemente es real, lo cual eso confirma que está cumpliendo claramente el criterio al que servía Dios en la vieja teología. Será criterio de realidad. El dinero es un epigante general, un medio de pago, un signo de valor, pero el dinero no es Dios. Es que entonces ya claro. ¿Qué es? No has escuchado. No has escuchado que eso que valga como criterio de realidad, qué es real y no real, lo va a determinar claramente el hecho de si es convertible o no convertible en dinero. Y en ese punto, al menos en ese punto hay que decir que ahí está cumpliendo exactamente la misma condición que tenía el Dios de la vieja teología. Al menos en ese punto Dios ni existe ni puede existir. No. Pero el dinero existe. ¿Cómo que no existe Dios? Fíjate si no existe, que estamos hablando de él. Esa es la prueba de su existencia. Existe la idea de Eso es Dios. Eso es Dios, una idea. Claro. Una idea. No, pero igual que el dinero, que no es más que una idea. Una idea inmaterial que no puede tener claro, es que la materialidad sobre la realidad. Es decir, yo cojo un vaso que puedo romper. Dios no puede romper un vaso. Pues hay ideas que sean materiales. Hay ideas materiales. Muéstranos cómo, que decía el catecismo el padre Astete. Precisamente la diferencia entre dos y logos. Es decir, el planteamiento que planteas al principio, entre opinión e idea, esa es la diferencia entre ideas materiales y ideas inmateriales, o ideas verdaderas e ideas falsas. Esa es la cuestión. ¿Dónde está la materialidad? El movimiento se demuestra andando. La verdad antes. No, la verdad del movimiento se demuestra andando, no está en el andando. La verdad del movimiento se demuestra andando, está en el movimiento. Es decir, la verdad es el movimiento. Justamente esa es la parte falsa. Eso es lo que no se demuestra. Eso es lo que seguimos desde el bueno de Zenón hasta nuestros días, y que siguen los físicos tratando de habérselas con ello, y parece que no son capaces. Se demuestra moviéndose. El movimiento es una acción personal, subjetiva. El movimiento es una realidad. El movimiento está vinculado con la idea de tiempo de Newton. Es pura idea de Dios. Es una relación metafísica de la idea de Dios, precisamente porque está vinculado al movimiento. Super. Lo que hay de verdad en el mundo es el movimiento. Entonces, todo aquello que estuve comentando antes de la verdad, con lo que parecía que no tenías objeción, bueno, pues entonces, por eso os dije, si hay objeciones, vamos desde el principio, porque si no ya... No, pero es que a eso es a lo que salimos. Ya veis que lo que está mandado es, cuando hay este tipo de cosas, dicen la gente, no dialoguen. No, por favor, aquí dialoguemos, que es de lo que se trata, claro. A ver si matamos alguna idea de paso, así, aunque sea... Ya, bueno, claro. Ya hemos discutido esto trillones de veces, pues, claro. Pero bueno, si queremos pasar. Claro, pero esa es la gracia, es decir, que nunca las cosas están cerradas del todo. Y volver sobre ellas, y además volver en común, en la que participe cualquiera, pues... Una pregunta que André, por lo que ha dicho. ¿Qué criterio manejas tú para distinguir qué es una idea de lo que no lo es? ¿Qué criterio manejo yo? ¿Cómo distingues qué es una idea de lo que no lo es? ¿Qué es lo específico? Claro, la idea es parte de una concepción filosófica, de una filosofía, la idea es diferente al concepto, la idea es diferente a la opinión, totalmente. La distinción clásica entre doxa y logos, esa por una parte, y por otra parte, hay ideas falsas y ideas verdaderas como todo el mundo. Es decir, si yo sostengo aquí que Agustín García Calvo era un jugador de fútbol y que era pichichi de oro, pues eso evidentemente es una idea falsa. Lo que aquí te comentó antes, que es catedrático, fue catedrático, filólogo, no sé, es una idea verdadera. Pero no está respondiendo a la pregunta, es ¿qué criterio manejas para distinguir? La racionalidad. Criterio en virtud del cual resolver dudas del orden a ¿es una idea o no es una idea? Evidentemente, no es. ¿Cuál es el criterio? La idea de libertad. ¿Qué es la idea de libertad? Entonces, podemos estar discutiendo aquí hasta el fin de los siglos sobre la idea de libertad, sobre la idea de democracia.
filosofías, ni de conceptos, ni de opiniones. De lo que no lo es, no que podemos pensar. La pregunta es la que es simple. Es decir, ¿tienes un criterio explícito que puedas formular con el cual diferenciar, nos quede claro cómo distingues qué es una idea de lo que no lo es? ¿O no lo tienes? No pongas ejemplos de ideas. La filosofía se encarga de eso, de las ideas. La filosofía se encarga de eso. Y la filosofía verdadera se encarga de las ideas verdaderas de las ideas falsas. ¿Las ideologías de qué se trata? No, las ideologías es otra cosa. Una ideología es un conjunto de ideas sobre el mundo y la sociedad, pero que responde a intereses, a aspiraciones, a planteamientos de clase concretas, que sirven para la acción práctica. Es otra cosa distinta. Es como distinguir entre propaganda, ideología y ideas. Es decir, son categorías distintas, son tratamientos radicalmente distintos. Es necesidad de más convenientes. Bueno, yo sí Nacho, una de las pequeñas ideas, yo tenía una pelota que arrojar en la cancha. Hablando sobre las ideas y su realidad, todos hemos estudiado la diferencia entre energía cinética y potencial. Entonces, el hecho, ¿alguien me puede demostrar la existencia de la energía potencial? Yo no soy físico, no puedo demostrar nada. Pues de la misma manera, la idea de Dios sería la energía potencial que hace que muchos descerebrados pues vayan, yo que sé, y se hagan explotar, por ejemplo. O descerebrados, a ver, llamamos descerebrados, ya es mucho decir, a veces no te queda más remedio que ser explotado. Es que hay que estar muy arriba del mundo para llamarnos cerebrosos explotados. Bueno, pero yo en realidad, yo como diría Agustín, yo no estoy hablando, yo me dejo hablar, ¿no? Bueno, yo también, pero precisamente la verdad está en la acción del diálogo. No mismo loco. Bueno, habrá que seguir discutiendo entonces esta cuestión de lo de las ideas. Yo creo que yo dije no. Cada uno va por su lado presentando. Yo creo que yo cada uno va por su lado y después de discutir creciendo lo que trata. Claro, pero hay una cuestión, que hay algo que tenemos todos aquí ahora mismo en común, que es justamente lo que estamos haciendo, que es hablar. Por lo tanto, eso no es en absoluto personal y subjetivo, como se suele decir. Nos es común. Estamos utilizando esta lengua que nos es común en este momento. O ella nos está utilizando a nosotros, más bien, pero bueno. Luego, eso no es ya nada personal, porque si ahí está claro que una lengua, por definición, no puede ser personal, no puede ser una lengua que sea para mí, porque claro, ¿qué lengua es esa, no? Que la lengua, por definición, es social y compartida, y por lo tanto no es de nadie. Entonces, si simplemente nos dejamos hablar precisamente y nos atenemos a ella también, pues igual vamos viendo cosas justamente en ese sentido de falsedades, que son más o menos difíciles de descubrir, claro está, porque precisamente las ideas nos acorazan, y cuanto más construido esté uno, cuanto más construidas estén sus ideas, más sólidas y más firmes, claro, más difícil será que se puedan oír, sobre todo cuando se dicen así en lenguaje corriente y no técnico, científico, filosófico o algo por el estilo. En fin, en eso en Román Paladino, como de ordinario fabla el pueblo con su vecino, que decía Berceo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos puede dar la pista. Y mientras sigamos hablando, pues a lo mejor se nos va quitando algo de esa coraza y se nos va haciendo algo de luz, que es lo que nos puede quedar. No hay más, porque claro, que por supuesto con las palabras, el famoso asunto de que con el lenguaje se miente, la lengua engaña, sí, claro, pero también la única manera de salir de ese entuerto, de decir que no, de decir esto que acabo de decir
es mentira, o esto que se acaba de decir, a que nos cargamos ya al sujeto, es mentira, pues también solo se puede hacer desde el lenguaje. No hay otra manera. Yo por lo menos no conozco ninguna otra. Si alguien la conoce, como decían antes los curas, que hable ahora o calle para siempre, ¿eh? Pero ¿qué filosofía? Si es lenguaje, si además... ¿Por qué quieres llamarlo filosofía? Claro, pues entonces fuera del lenguaje no se puede hablar. Ahí estamos de acuerdo. La cuestión es que se puede hablar verdaderamente fuera de la razón. Esa es la cuestión. Entonces, cambiamos de campo de juego. No. ¿Cómo? De la filología, vamos a... No, pero ¿cómo distingues tu razón de lengua? ¿Cómo distingues tu razón de lengua? ¿En qué lo distingues? La razón es aquello que tiene conexión con la realidad, con la verdad. Cuidado, ahí estás mezclando la realidad con la verdad, que son churras con merinas, ¿eh? Claro, eso sería muy discutible. Pero la diferencia no está en una pura lucha de clases. La diferencia está precisamente en una discusión de ideas, en una conversación de ideas. Vamos a ver. ¿Pero tú sospechas de la mentira? Yo no sospecho de la mentira. Cuando veo una mentira, intento desenmascararla en la medida de mis posibilidades. No es que sospeche ni voy a sospechar. ¿Pero cómo la ves? Si alguien me dice que Agustín García Capo era futbolista, pues es una mentira, ¿no? Bueno, lo estoy llevando ya a un caso extremo, pero dentro de eso y la verdad, pues hay términos intermedios. La discusión precisamente intenta clarificar el grado de falsedad que hay en una afirmación. O dicho en términos hegelianos, si me permitís, la verdad es la totalidad y está en la acción. Y eso tiene mucha más vida que la que parece así dicho en dos textos. La vida metafísica. La vida metafísica, en términos de eso, pero vida dialéctica también. Vida dialéctica. En metafísica dialéctica. Es lo que se está confrontando aquí. No metafísica pura. Una pregunta. Yo tengo una duda que también me surge en clase a veces con los estudiantes. Porque entiendo que han distinguido como tres sentidos de verdad en la exposición primera, ¿no? Una verdad que en filosofía se suele llamar verdades de razón, ¿no? Una verdad así como más ideal, la propia de la geometría, las matemáticas, ¿no? Luego una verdad más que solemos llamar como empírica, ¿no? De que parece que hace referencia al mundo, ¿no? A la realidad y de forma como colonial, y luego un descubrimiento de las mentiras, ¿no? ¿Verdad? En un sentido como negativo de descubrir las mentiras, ¿no? La dificultad con la que yo me encuentro con los estudiantes, por ejemplo, es que en cuanto a las verdades de tipo ideal o de razón, sí que les resulta relativamente rápido entender que eso en la vida cotidiana no se lo encuentra uno, ¿no? No se encuentra uno con triángulos equiláteros perfectos, no se encuentra uno con entidades de ese tipo en el día a día, ¿no? Sin embargo, a la hora de discutir sobre si estamos aquí ahora asistiendo a una charla que estás dando tú sobre la verdad en relación con la obra de Agustín, etcétera, eso les cuesta mucho más entender cómo es que decimos que eso no es verdad, ¿no? ¿Cómo alguien puede llegar a decir que no es verdad que yo ahora estoy tocando esta silla, ¿no? Y me gustaría que explicaras eso un poco mejor, porque ahí yo creo que es donde está la mayor perplejidad de esta cuestión, ¿no? En cómo se puede llegar a negar, como decía también este señor, que no sé cómo se llama, pues que Agustín fue una persona que nació en Zamora, sobre la que estamos aquí haciendo ahora más jornadas en cuanto al tipo en cuanto a las cosas que escribió, etcétera, etcétera. Parece que eso cuesta trabajo decir que no es verdad. Entonces, ¿en qué sentido eso no es verdad? Bueno, vamos a ver. No sé si lo que
voy a intentar plantearte, puede ser de utilidad sobre todo con los chavales, pero bueno, vamos a intentarlo, porque además efectivamente ahí está el nudo gordiano. O sea, la cuestión, pues como decía Agustín, lo de que una oveja sea una oveja, ahí es donde está el truco del almendruco. Entonces, la silla que tú ponías como ejemplo, aquí tenemos muchas, aparentemente, ¿no? Cada una debería ser un caso de silla, o sea, no son todas la misma silla. Somos conscientes que, digamos, la experiencia del mundo en el que estamos, de aquí de esta sala, nos encontramos con que hay unas cosas que distinguimos de otras, pues de la mesa, de la pizarra, de las columnas, etcétera. Y a esas que nos parecen muy similares y sobre todo muy distintas de las otras cosas, les ponemos una etiqueta, que es una palabra con significado, que no dejan de ser las palabras con significado más que eso, etiquetas, que no son prácticas, que no son útiles en el mundo en el que estamos para ir tirando, vamos, para funcionar, para no volvernos locos también, claro. Siempre y cuando no pensemos que esas etiquetas prácticas útiles son a la vez verdad. Esto es, si esa silla también nos la está dando la experiencia de que no es la misma que la otra, por muy nuevecitas que estuvieran, incluso pues a esta le faltaría un hilito, el color de aquella sería un poco más desvaído, esta es más granate, esta no salió la pintada igual, aquella tiene una mancha, esta tiene un agujerito. Claro, la mínima cosa que tengan hace que ya no sean lo que eran, aparentemente, lo que les damos como supuesto, o sea, ese ser. Porque para que sean lo que sean, el ser no se puede mover. Tiene que estar quieto, redondo, como decía la diosa de Parménides. Porque en el momento en el que el ser se deshaga, que es lo que nos pasa a las cosas en general, nosotros somos un caso de cosas, no otra cualquiera, claro, pues ¿cómo mantenemos la diferencia? ¿Cómo mantenemos la identidad en última instancia del ser? Claro, antes os ponía el caso social, en la que es el Estado y el capital el que nos la da. Nos pone nuestro numerito, el número muy importante. Contar las cosas. Claro. Esto, en el concepto de silla están todas las sillas. Es un concepto básicamente. El concepto de silla están incluidas todas las sillas. Perdón, ¿podrías tratar de distinguir eso de concepto e idea? ¿En qué lo distingues? Silla se refiere de un particular a un universal. La idea, el concepto de silla es todas las sillas del mundo en el concepto silla están incluidas. Otra cuestión, ¿Y la idea? Otra cuestión es que me exijas explicar que es una silla, entonces ahí ya tenemos un problema. Porque no lo sé, en eso estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, yo digo, esto es una silla, en el aspecto deístico, y ahí está la silla, ahí está la silla, ahí está una silla. Ah, claro. Claro, es que, pero ahí estamos entonces entre lo que es y lo que hay, explicándolo en términos bien simples, porque efectivamente los deícticos hacen referencia a lo que hay, claro, porque pero a lo que es ya, eso es otra. Claro, pues más volúmenes del Quijote. no, es que no es la cuestión. Puedes tener cuantos volúmenes quieras, que no vas a llegar a cerrarlo. Ese es el problema. Porque es una idea, y porque las ideas son falsas en ese sentido, porque son palabras con significado, y las palabras con significado, como
nos sirven para manejarnos en esto, en el mundo en el que estamos, en el mundo en el que hablamos. Pero claro, cuando nos ponemos a hablar del mundo, ya es otra cosa distinta, y entonces ahí es donde nos aparecen las ideas. Y las ideas nos aparecen justamente con la idea de silla, unida a la condición de números, porque si no las contamos, malo. Necesitamos saber cuántas, muchas pocas, o con contables de estos indeterminados o indefinidos, o con contables precisos. 352 sillas, a 75 euros cada silla, me debe usted tanto, que eso es para lo que están los negocios. No prohibido hablar de sillas. No, ¿por qué? Sí, lo que están planteando es si no se puede definir, si algo no se puede definir, ¿qué pasa? No. Espera. Palabras y conceptos. La noción conceptos la introducción justamente de los lógicos medievales para solucionar un pequeño problema, y es que la inferencia válida no puede darse nunca si entendemos que las palabras con significados son las que usamos en el habla corriente, porque su significado no está nunca perfectamente bien cerrado. Entonces, lo que distingue una palabra con significado respecto a un concepto, tradicionalmente, es justamente que se dice, bueno, para los fines de la inferencia válida o para los fines del razonamiento meditativamente regulado, vamos a hacer como si los términos con significado fuesen cerrados y finitos. Y a eso le llamamos concepto, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que las palabras con significado que nosotros utilizamos no son propiamente conceptos. Otra cosa es que para los fines de la inferencia válida, o sea, efectivamente, para conseguir que se pueda inferir y el valor de verdad se conserve de forma apolítica, pues tenemos que hacer esa pequeña trampa. Pero bueno, pues sí que tenemos que hacer eso que tú llamas trampa, es decir, es simplemente delimitar una serie de bases lógicas para... No lo tenía. Es decir, el significado de silla América tampoco existía y sin embargo pues estaba... Bueno, pero estamos hablando de palabras con significado. El significado de silla no es una cosa que se pueda agotar exhaustivamente, por no decir que el hecho de que esté en uso hace que se esté transformando también. Por lo demás, demuestra la lucha comparativa que no había falta ni siquiera en esos casos. Pero el hecho de que esté en uso, o sea, aquí y ahora, obliga que el significado no puede estar nunca verdaderamente cerrado porque depende de los usos que se habían nacido. Pero es que aparte de eso es que no es posible aceptar una definición exhaustiva de lo que llaman la intención y por tanto tampoco de la tensión, porque cuando antes ha dicho esto de no, es que como es el concepto de silla recoge todas las sillas, o sea, esto es un problema, como por no meterse un poco de más detalle, pero un problema que ya viene acá. Pero supone que es compatible el que la intención del concepto sea finito, o sea, la definición de la noción sea finita, a pesar de que la extensión, o sea, el caso de cosas externas a las que es aplicable ese concepto, sea infinito. Y el problema es que precisamente una de las razones por las que la definición de la palabra con significado no es nunca finita del todo, es porque no hay un número finito tampoco de cosas al que referirlo. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Entonces, si hace de silla, es silla. Pero la cosa es ¿qué era? Claro, el proceso. Claro, pero ya lo sabes, pero eso es desplazar del sustantivo al verbo. Es el problema, no arreglas nada con eso. Sí, claro. Dice, claro, ¿cómo no? Como no puedo definir silla, me veo atorado en eso, digo, pues entonces sillea. Entonces defíneme sillea. Y estás con el mismo problema. Si silla es silla, porque como dije antes, la verdad es la totalidad está en la situación. Si hace de silla es una silla. Si esa mesa donde estás apoyando las manos, te sientas sobre ella es una silla. En la acción es una silla. Entonces tú dirías que es medicina se la llama silla. Y una silla. Siempre que saltar por la mesa. Hacer silla. Está ella. Porque al final hacer solamente un reposaculo. Pues la silla es un reposaculo. Entonces no Una mesa como una mesa es un reposamanos. Claro. A ver, espera, sé que... Había levantado la mano para seguir un poco uno. Sí, solamente que a mí como la discusión que se está teniendo aquí me recuerda a una cosa que planteaba Ortega, que en algunas cosas me recuerda bastante a Agustín, y que es muy sencilla en apariencia, que es esta cosa
pensar que la razón y el lenguaje tienen una forma particular de ser, no una forma general, no una forma que sirve como equivalente o universal. Entonces, si la razón y el lenguaje tienen una forma particular de ser, la relación con las cosas siempre va a ser de diferencia en lugar de identidad. Y a partir de ahí podemos seguir usando el lenguaje, como te decía siempre, que no tengo por qué dejar de usar, ¿no? Palabras, porque la relación con las cosas sea diferente. Simplemente tengo que ser consciente de eso, es diferente la palabra de la cosa, la idea de la cosa, ¿no? Y por lo tanto, al final, siempre que se está hablando de ideas de cosas, por el medio hay una negación, que es ese no, que es evitar diferencias entre las cosas del mundo y lo que estamos viviendo. No, yo era una costilla. Roberto, ¿querías? Sí, yo creo que tendrías que, no sé, meterte en la cuestión de pretensión de verdad. Quiero decir, has puesto un ejemplo que es silla, pero tenemos que ver gradación de ideas, ¿no? ¿Cuáles ideas hacen más daño? Yo que sé, amor o libertad. Hacen más daño, tienen más peso, ¿no? Y claro, ahora ya con libertad ya el problema de la silla se va a complicar un poquito, ¿no? O no, se va a aclarar. Digo la pretensión de verdad, o sea, lo que estamos aplicando es la pretensión de verdad. Claro. No que la gente diga así. Claro, por eso es esa cuestión de la distinción entre una cosa es para ir tirando, o sea, mientras no pretendamos que eso sea verdad, que esa idea que tenemos que tener de alguna manera para poder manejarnos precisamente con las sillas, o con el amor, o con Dios, o con el dinero, que no dejan de ser todo casos de lo mismo, exactamente de lo mismo. Unos, claro, que nos afectan como más globalmente, más desde arriba, pues claro, no es lo mismo el poder del dinero que el poder de las sillas, pobrecillas, ¿no? La cosa es distinta en cuanto a lo que vayamos a sufrir de eso, sin duda. Ahora, otra cuestión es que, digamos, en sí mismo, en tanto que son ambas ideas, la idea de silla o la idea de dinero, la idea del amor, la idea de Dios, la que queramos, no hay manera de cerrarlas. Y por lo tanto, pretender que esa idea o ese concepto, que yo no soy capaz de ver ninguna diferencia a lo que tú planteas, Amador, entre una cosa y otra, porque son dos maneras de llamar a lo mismo, no les veo ninguna diferencia, vamos. Esa pretensión de verdad es lo que se declara como falsedad. En tanto en cuanto tú pretendas hacer pasar por cierto, por cerrado, porque ya sé lo que es una silla, o ya sé lo que es el amor, o ya sé lo que es Dios, ahí es donde se dice precisamente no. Y se dice no por esa falsedad, porque por mucho que quieras, y aunque cojas todos los tomos del mundo y todos los ordenadores cuánticos que se pudieran hacer, no es una cuestión de cantidad el definir todos los rasgos, todas las notas distintivas de cada cosa, porque no hay manera. Porque al final, o sea, la mera diferencia, o sea, esa cosa, si es esa cosa, no puede ser la otra. Entonces, si esta es, está negando que sea, y no pueden las dos ser una cosa, o sea, ser esa cosa común. Porque no son la misma, y ya está, o sea, estamos en un territorio distinto. Por lo tanto, esa parte de arriba es la que es falsa, la otra, ¿qué falsedad hay? Porque precisamente con los deícticos lo resolvemos, y con eso, en general, podríamos ir tirando. Para la falsedad, te encuentras en una paradoja de tu postura aquí. Es decir, para llegar a negar algo, tienes que manejar al menos una cierta idea de la idea de negatividad. No, pero es que las ideas son lo que me dan. Tú no negarás hasta la muerte. Tú no negarás hasta la vida. No, que lo que estoy tratando justamente de aplicar es enfrentarme a eso. Es decir, o sea, las ideas ya me las dan, o sea, ya me cuentas la silla, ya me cuentas Dios, ya me cuentas el amor, ya me cuentas tal, eso ya es contra lo que hablo, claro. Pero... Sí, creo que yo. Un poco intentando responder a eso que decía Iván, ¿no? ¿De qué manera se puede hacer entender o hacer notar el problema que tiene esto de decir la verdad en el caso de las verdades que los filósofos llamamos, ¿no?, adecuativas, o sea, las
verdades deísticas frente a las apodícticas, ¿no? Porque las apodícticas son aquellas que su verdad, digamos, es relativa, está de alguna forma dada o es relativa a la definición de los términos a las que se apuntan. Pero las deísticas parece que son relativas a algo que haya por aquí. Y aquí se ha señalado me parece unos problemas que generan disputa, pero me parece que es muy pertinente y que está muy bien. Pues se ha señalado uno de los problemas que tiene esta idea de verdad adecuativa, que es, bueno, pues que a la hora de hacer predicativas que digan algo acerca del mundo o acerca de lo que hay, pues se utilizan palabras con significado, y el problema de las palabras con significado pues es un poco el que se ha dicho, ¿no? Que es que nunca están bien cerradas del todo, ¿no? Nunca es exactamente... Pero más allá de eso, hay algo, me parece que mucho más elemental, que yo me pregunto muchas veces, es que acordaos, ¿no? Cuando se dice esto de ejemplo de verdad educativa, es verdad que la nieve es blanca, o que la nieve es blanca, o si la nieve es blanca. Es verdad que esto no me lo dicen, pero bueno, vamos a decirlo así. La nieve es blanca si la nieve es blanca. Efectivamente, si la nieve es blanca, será verdad que la nieve es blanca. Pero el problema que tenemos entonces no se ha hecho más que trasladar. Es decir, yo digo que la nieve es blanca, pero ¿cómo sabemos que de verdad es blanca? ¿O cómo sabemos que de verdad lo que estoy leyendo es lo que digo? No, quizá eso es una cosa que lo parece, no, o sea, ¿dónde está el criterio de verdad? ¿Dónde está el criterio que digas, bueno, tiene toda la pinta de que aquí lo que estás leyendo esto, tiene toda la pinta de que esta señora es Agustín García Calvo? Pero ¿cómo aseguro que de verdad es Agustín García Calvo? ¿Dónde está el criterio? Con el ADN tienen el mismo problema, son que trasladan el ADN presupone que hay un ADN que es único para cada individuo, pero el individuo, pues lo mismo, como está bien ideal, no hay ninguna condición de falsabilidad para poder demostrar que efectivamente hay. Tú y yo los vemos diferentes, los vemos diferentes a ti, está. Lo que es el concepto, el concepto de silla. Tú vas a un campeón. Diferente sí, pero aquí lo que se trata no es de demostrar que esto no es esto, sino de demostrar que esto es silla, o esto es Agustín García Calvo, o esto es aquí. Lo que está escrito es más fácil lo que parece. ¿Qué pasa? En el ADN está escrito. Más fácil lo que parece. Vamos a ver. Lo que dijo es la silla. El concepto de silla lo tiene muy claro, la diferencia de silla y el concepto de silla. Tú vas a un carpintero y dices una silla. Tiene clarísimo que es lo que eso es el concepto de silla, es un instrumento, o de madera, con 3 o 4 patas y ya tienes una silla. El conjunto de conceptos es todas las sillas del mundo. Y la idea de silla, que esto no lo inventé yo, la idea de silla es un elemento que sirve para sentarse los humanos, los únicos animales que se sientan. Sí, pues creo que esto ya se ha respondido. No está en duda el uso corriente de las nociones. En el uso corriente de las nociones no hay una precisión de verdad. Cuando yo voy al carpintero se da por sentado que nos entendemos, se da por sentado que nos vamos a entender cuando le digo pero sabe lo que es el concepto. Pero esa es una cuestión diferente a la cuestión de que sea verdad de verdad. No. O sea, es como de que antes citaste a los curas, ¿no? Bien, claro, es que el concepto va siempre, el concepto, el juicio de raciocinio. Si ya sabes un concepto sigue, estableces un razonamiento y si el razonamiento está de 4 reyes de ley, si sale de las premisas, el final es la verdad. Otra cosa es cómo se va complicando la cuestión, porque por ejemplo en física atómica, todo el mundo tenía claro que el átomo era el átomo, los electrones, ahora resulta que hay protones, neutrones, electrones, hay la de Dios metido ahí. Entonces hay partes de verdad, digamos, de grado. Hay verdades de grado que se van viendo. Y lo que decías antes, lo que decías antes de la verdad, ¿qué partes de la verdad? Yo es que no parte de la verdad, vamos a ir de las verdades. Es verdad que es una silla, es verdad que yo tengo un texto, es verdad que se estiró, todos son verdades, no es la verdad. Si yo te quise entender algo y llevaba solo de oír, ¿cómo sabes? ¿cómo se sabe? ¿Cómo sé yo que es verdad que el ruido del miedo es 6 a 22 kilómetros? Porque para meter los miedos. Es un problema. Yo creo que son convenciones culturales. El carpintero sabe que es una silla porque vivís en el mismo pueblo y os sentáis en las mismas sillas.
Y no hay una silla universal. Sí, pero estamos diciendo el presente y concepto idea. El carpintero tiene el concepto idea. El concepto idea va en contra del pensamiento. Por lo tanto, son mentiras. Una idea es no es mentira, no es mentira que está sí. A ver, levantad las manos por favor, porque ahora ya hay muchas intervenciones pendientes. Venga, os anima. Una onda electromagnética de cambio. Yo tengo rojo. No fueron a demostrarlo, los aviones caerían. No fueron a demostrarlo. A ver. Y la gasolina no explota a la temperatura que explota el cilindro, no tendría, eso es verdad. Si no fuera verdad, yo no tendría aquí. No podría, o a no ser que tú dudes que yo esté aquí. Eso es otra cuestión. Eso tengo dudas también. Es decir, las verdades se muestran en el razonamiento. Luego habrá errores, pero la verdad es la que se sigue el razonamiento. La verdad de ese discurso. No de la verdad general. Perdona, cuando hablé de los testamentos de verdades no hablaste nada. No hablé porque tenía que esperar la versión que no, parece que no sabía por dónde iba. Estás haciendo todo ahora. No sabía por dónde iba. No lo conozco. Que había visto a los signos de Carlos, no sabía por dónde iba, pero ya veo por dónde va. Pero no estás de acuerdo con que haya un estamento de verdades matemáticas, Bueno, un no estamento de estoy verdades de reales. acuerdo con eso, claro que sí. Lo para que dijo ¿Cuál es la la diferencia? ¿eh? Uno es de sí o no y otro es de más o menos. No, pero una verdad de más o menos tiene que ser mentira. No, vamos a ver. Y esto es más o menos una Hay teoría categorías matemática. e ideas. Las categorías son las de la ciencia. Eso es para los científicos. Pero lo que estamos hablando que es cuestiones de filosofía pura. Nunca es verdad, demostrable nada, eso es verdad. Pero la ciencia, si no fuera verdad, sería un jodido. Bueno, claro, hay que estaría Chelo por ahí una palabra. Perdona, que tenía Chelo ahí hace un rato pedida palabra. Chelo. Solamente quiero decir una cosa. Estamos otra vez ante el problema de siempre la verificación y la falsación. Referido a la ciencia, Popper, por ejemplo, como tal, y como es imposible verificar cosas como todos los cuervos son negros. ¿Has visto a todos los cuervos para decir que efectivamente todos los cuervos son negros? No. Es mucho más fácil decir, efectivamente, acabo de ver un cuervo que es blanco. Ya es falsa, ya he estado por tierra esa verdad que, o sea, son cosas que son de ciencia para encontrar la forma de avanzar. Todos los sonejos no es una verdad científica. En cambio, la gravitación universal sí es una verdad científica. No hay hasta que se encuentre un contraejemplo. No, perdona. Ahora, la gravitación universal de Newton era las masas. Y ahora se descubrió que era un aplazamiento de espacio. A mí me da igual. Pero lo cierto es que el 9,8 metros por segundo cuadrado, si no fuera verdad, los pilotos de coches se saldrían de la carretera y los aviones no irían a la luna. Sacamos de verdad y cuando discutimos de filosofía, de Dios, o el amor y tal, eso ya sí que es un camino indisfrutable. Lo otro se puede mostrar poco a poco. Y aún así la ciencia es mentira. Bueno, la gente es mentira. Yo es mentira, pero yo digo aquí en la ciencia que me operaron un ojo, me metieron no sé qué en el corazón, tomo pastillas no sé qué más, si fuera mentira me moriría. Que mi padre se murió con 47 años y no, no. Y es lo mismo que tu padre, mira, te metemos un estómago del corazón y tal, y si fuera mentira no. Claro, pero algunos que los operan con lo mismo mueren, unos mueren y otros salvan. Entonces eso no prueba nada. Estamos con Aquiles y la tortuga. No salimos de ahí, porque a otro le dijeron, oiga, mire, usted tiene lo mismo que este señor. Pues claro, oiga, es que, ¿qué te dicen cuando te operan? Tú tuviste que firmar un papel que te responsabilizabas de tal, porque no te dan garantías al 100%. Esto no es en los grandes almacenes, que si no queda satisfecho le devolvemos la vida, si lo matamos. Pero no dice eso, la diagnóstico erróneo se quita. Si fuera mentira, no se quitaría. No, pero vamos a ver. Tú puedes... Mira, yo puedo decir ahora mismo, la luz, ¿por qué está encendida y por qué nos alumbra? Pues porque hay unos cables por los que hay unos marcianitos muy pequeños así de color verde que van en una bicicleta y le dan a los pedales. Son tan invisibles como los átomos, aunque ahora los llamen neutrones, protones y dendrones, porque lo que explica la realidad no puede ser real, no se puede ver, no se ve, la luz no se ve. No, perdona, pero sí.
Claro, pero con todo eso yo te sigo diciendo que son los hombrecillos, y cuando le doy ahí es que a los hombrecillos los despiertan y entonces eso se pone en marcha. No, porque enciende con el interruptor, se despiertan los hombrecitos y ala, le dan a la bicicleta y ya está. O sea, ¿qué quiero decir con esto tan descabellado? Que una teoría completamente falsa... O sea, una teoría falsa, en un caso al límite como este, exagerado evidentemente, pero de estas, la historia de la ciencia plagadita está, y el caso de la medicina no vamos a contar ya de los chapuceros, sino de los auténticos, de los catedráticos de Oxford que se dedicaban a sacar los dientes y alguno se murió sacando hasta los suyos y se los sacaban a la realeza, en fin, cosas de ese tipo. Es decir, esas barbaridades, estoy hablando del mainstream, no de los marginales, no de los curanderos. Es decir, por ejemplo, y era muy científico, cada uno tiene su fe en su momento y sus conocimientos, y ahora claro, tenemos esto de que esto es provisional en el mientras tanto, y ya veremos. No había esos enanitos cardiólogos. ¿Cómo que no? Antes de eso no había enanitos que entendieran. Claro, antes de eso, pues esto era porque el Señor te sanó, porque se apiadó de ti y hubo un milagro. Ahora porque ya no se les aparece la Virgen a los pastorcillos, aparte porque ya debe haber pocos, pero pues ya no se les aparece, ya pasó eso, y antes la gente se creía en Napoleón, y ahora ¿por qué no se cree en Napoleón? No, ahora creen que vieron un ovni o creen que son, yo qué sé, algo del momento, de lo que sale en la televisión, que es el Capitán Trueno, el que leyó los cuentos. Cultural. El que aparecía la Virgen porque el campesino que venía de Grau a la Catedral de Oviedo veía esas imágenes y quedaba deslumbrado. Era lo máximo que podía impresionarlo en la vida. Y entonces volvía a Grau y veía, se le aparecía la Virgen. Claro. Ahora uno va a ver una película de ovnis y se aparecen ovnis. Claro, pues eso. Es decir, o sea, que la teoría, que una teoría falsa puede producir hechos prácticos y resultados efectivos, y hechos prácticos y resultados efectivos se producen sin ninguna teoría. En otros casos, el que inventó la fregona, a lo mejor no sabía nada de física, pero dijo, coño, pues que la gente se tenga que agachar, pues mira. La ciencia, o las ciencias, según la terminología de Gustavo Bueno, parte de saberes de primer grado. Entonces, maneja categorías. La filosofía es un saber de segundo grado, y entonces maneja ideas. Al manejar las ideas no tienen el rango de una categoría. Es decir, se puede decir que, o podemos discutir sobre la idea de Pegaso, el caballo volador. Ahora la cuestión es que desde las leyes de la aerodinámica, para que un caballo vuele, tendría que tener unas alas de 10 metros de longitud. Entonces, Pegaso no existe. Estamos en tiempos posmodernos, donde hay racionalidad, van pasos anchas. No hay más que ver las furgonetas de correos, que son amarillos, y ponen, este vehículo es verde. O sea, eso es el símbolo de la degradación racional en la que vivimos. Es decir, a partir de ahí todo es posible. Discutimos sobre si yo me puedo declarar mujer dentro de 4 días, si no me maripí. Entonces, a partir de ahí ya no hay nada que hacer. Estamos en el mundo ya de la locura. Yo tengo una pregunta respecto a frases en las que, por volver a lo de las verdades que refieren al mundo, con frases en las que intervienen términos con significado, claro, ahí sí que parece más claro que en el significado del término puede haber ahí mucha discusión, ¿no? Lo que están teniendo uno u otro por el término, que la cosa está abierta y tal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien dice estoy tocando esto? Bueno, ahí para los músicos ¿Quieres tocar? No, ya sí, el problema es, bueno, ya se plantean frases donde de verdad no hay ningún semantema. O sea, por ejemplo, ahora ya no sabe. O brillo, aquello. Ahí no hay elementos semánticos. Y en algún sentido se podría decir que esas sí que son verdaderas de verdad. Pero a condición de qué? Primero, que no hay ningún elemento semántico, o sea, no hay ningún contenido. No que digas, es que me está añadiendo ninguna información. Bueno, no sé, es un poco.
O sea, en algún sentido sí me parece que se puede decir. Estas en las que aparecen un semantema, algunos pueden decir que son verdaderas. Ahora no sabrá. Coge ahora. Pero coge lo de semantema. Imposible. Perdón, sí, que ahora no sabe. La lógica solo consta de las palabras que pueden ser verdaderas, las frases verdaderas o falsas, no otras. Las expresiones no cuentan a la lógica. Entonces, claro, sí que parece que hay predicaciones, lo primero esto, que hay expresiones que son gramaticalmente en el sentido de verdad o falsedad, son las predicativas, eso es fundamental. Y en segundo lugar, claro, pero parece que hay frases que no utilizan, son perfectamente gramaticales que no tienen ningún semantema. ¿Y en qué sentido se puede decir que es falso? O sea, ¿cuál es el sentido de verdad de ahora no sabe? Es que estás haciendo un bucle muy raro. La definición es decir, lo que se revela es que cuando quitas las palabras con significado, ya no hay ninguna adecuada respecto a nada real, ¿no? Porque estamos con muchos que hablando al campo que se habla, pero no organizados semánticamente. Entonces, ahora no se habla. A veces cuando lo pregunto en clase, en las respuestas de los estudiantes suelen salir cosas de esas, ¿no? Estamos aquí. Digo, a ver, venga, vamos a buscar frases que consideréis que son incuestionables, ¿no? Y claro, las que refieren a... cuando empiezan a utilizar significados o quieren hacer una frase así muy larga, diciendo una cosa con muchas palabras de significado y tal, enseguida los propios compañeros se las desmontan. Pero cuando alguien atina a lo mejor un poco más y dice cosas como estamos aquí, ¿no? ¿no? En los que tú has puesto. Ahí parece que cuesta más, ¿no? Aquí yo. Una pregunta, estamos aquí en nuestra afirmación, si lo afirmo es entiendo que sí. Estamos aquí, y ahora entiendo, estás preguntando, ¿estamos aquí? Todo esto. Pero todo... Toco ya es semántico. Palabra con significado. Aquí ahora, el problema es el aquí ahora. Y como todo es movimiento, estamos aquí ahora. Podemos escribir en un papel, el profesor que pone Heller de la tecnología, escribe en un papel, aquí estoy frente a un árbol, ahora estoy frente a un árbol. Ahora es de noche, y escribe un papel, ahora es de noche. A la mañana siguiente, esa frase ya no es cierta, el ahora ya es de día. Es decir, como todo, como la verdad que es el movimiento, el ahora deja de ser ahora. Y esa verdad que era que en un momento concreto es una certeza sensible, que no va más allá de la apariencia de verdad a la larga para la cuenta de personas, es una mentira. No hace falta que pase tanto. Ahora ya no he acabado de decirlo y ya pasó. O sea, es así, esa es la cuestión del tiempo que... Y eso es más certero, más certero que hablar de Dios. A veces el que Agustín decía nunca es ahora y esa frase que tiene problemas. Tiene dos significados distintos. Sí. Nunca es ahora. Y hay un cierto problema respecto a qué se está diciendo. Pero bueno, lo que te iba a preguntar, aparte de ver que no acabamos de ponernos de acuerdo en lo que es verdad de sí o no, realidad de más o menos, es cuando decía lo del futuro, yo quería saber si hay alguna diferencia en que, digamos, mañana hay ¿cómo se dice lo que va a haber aquí de los militares? Un circo militar, mañana habrá un circo militar y mañana habrá unas reuniones también respecto a Agustín. ¿Hay alguna diferencia entre, porque planteaste el futuro como algo impuesto por Estado y capital? Lo de que mañana habrá unas reuniones respecto a Agustín en esta misma sala, ¿es lo mismo de que mañana vaya a haber una parada militar? Sí, pues sí es lo mismo. Nosotros pretendemos que sea distinto. Sí, es lo mismo. Desgraciadamente, en ese sentido es lo mismo. O sea, las dos son predicaciones que lanzamos hacia el futuro. De eso no nos libra nadie. No hay vuelta de hoja. Es decir, mañana va esto, ¿qué más da que diga mañana A, mañana B? Me da igual lo que sea B. O sea, estoy lanzándolo hacia ahí, y si lo lanzo como esa predicación, porque a lo mejor, claro, resulta
que mañana pues esto lo cierra el ejército porque van a hacer no sé qué y no lo vamos a poder tener por lo menos aquí, y no va a ser esto así, y no estaremos a lo mejor los mismos, y vendrán unos y otros no estarán, y pueden pasar todas las cosas del mundo, o sea, porque las posibilidades son sin fin, de verdad. No va a estar, si mañana dices que está algo tiene más que acabo, no va a estar. ¿Cómo que no? Ya. Claro. Pero no va a estar, basado lo que escribió. Entonces, el yo que dijo él, que es muy bueno, que está muy bien, permanece ahí, sí, sabes que él no va a estar. En cambio, si el presidente del gobierno, el ministro de Hacienda, dice que va a subir el 0,7% el PIB o lo que sea, puede ser verdadero o no. Vamos a ver, pero él lo hace con intención de engañar. Pero es que las no malas quieres engañar. Que ellos quieren engañar, que están en el estado de engaño. Es decir, el problema es, si no hay estado, ¿qué hacen? Pues fíjate, yo no te digo lo que pasaría porque no lo sé, pero lo que sí sé es lo que pasa cuando tenemos Estado. Eso sí lo sé. Entonces, mira, pues oye... ¿Sabías algo lo que pasa cuando no hay Estado? No, yo no lo sé. ¿Tú lo viste alguna vez que desapareciera el Estado? ¿Dónde? Dame noticia porque yo... Hombre... Perdona que no había estado ya... No había semáforos siquiera ni nada, y no había militares, y no había policías, y no había ladrones y todo. Pues entonces claro que había estado, por favor. ¿Cómo no va a haber estado? Claro, eso no, es un estado fallido. Además quisiera yo que hubiera estados fallidos, coño. Claro, el problema es que de fallido ninguno. El derrumbe de la Unión Soviética significó que en los años 90 la mafia tomó el poder. Pues tomó el poder, tomó el Estado. Que la mafia ocupa el Estado, pues oye, es la mafia. El vacío de poder. Cuando no hay Estado, quien manda es la mafia. No, cuando no hay Estado no lo sabemos de momento. Porque las pocas experiencias históricas que parecía duraron lo que un carapelo a la puerta a un colegio. A ver, espera que... Yo quería haber dejado claro esto de que las cosas claras son susceptibles de verdad falsedad, o gramaticalmente susceptibles de verdad falsedad, son las predicativas. Pero mañana habrá una batalla naval, no es una predicativa. Eso es una promesa amenazatoria, es una frase de prometer, ¿no? O de amenazar. Esas no son susceptibles de verdad. No tiene sentido decir que es verdad que mañana habrá, o no es verdad que mañana habrá una batalla naval. Lo que puede ser verdad o falso es después, llegado mañana, decir, ha habido una batalla naval. Esa sí que es susceptible de verdad falsedad. Pero cuidado. Y es importante porque se pasa por alto habitualmente que las frases de ese tipo, las que para empezar ya que se les llama indicativas en futuro, que eso es un error de la gramática garrafal, y Agustín ha hecho mucho, me parece, por desmentir o desengañar acerca de la idea esta del tipo verbal futuro, que eso es el verbo futuro, ¿no? Y dice que no, son frases de modalidad de segundo orden, y eso no son predicativas de futuro, no son predicativas, no son susceptibles de verdad. Entonces eso es lo primero. Pero luego, claro, es verdad que el hablante las interpreta como si lo fuera. Entonces ahí ya es donde, y aquí tiene la prueba viva de ello, y eso parece que tiene una participación fundamental en la posibilidad de ideación del futuro o del tiempo como un espacio, ¿no? Donde hay hechos futuros, por tanto, ¿no? Predecibles, o sea que son verdaderos o falsos, aun sin haber sucedido. Claro, en tanto hechos futuros. Propiamente hablando, no son frases que admitan ni verdad ni falsedad. En ese sentido sí, lo que sí lo son en el sentido de lo que si las dices, como es cierto que se ha dicho que mañana hay programado esto, o sea, se ha dicho esto, eso está programado ya, hoy, aquí, ahora. Entonces, digamos, esa es la parte que lo que da pie a la confusión entre el futuro falso, de alguna manera, y lo otro. Entonces, claro, lo que sí está es, si nos tomamos eso como predicación futura, en cambio como una desiderativa, entonces esa es en el sentido en el que sí le podemos declarar la falsedad. En ese sentido, es decir, lo damos ya como un hecho futuro, o sea, como un futuro pasado. Ahí está la falsedad del futuro pasado, claro. En tanto cuanto que sea un mero deseo, ¿vale? Es decir, hay el deseo, pues ojalá que mañana haya un desfile, o que ojalá que no haya mañana un desfile. Eso ya es otra cosa. Ahí no entramos en verdad o mentira, claro. Sí, yo es que me pregunto, ¿has visto
¿qué demuestra la verdad? ¿Y por qué tanto empeño por definir la verdad? No, yo aquí no he manifestado ningún empeño ¿Cómo tipos de verdad están así? en definirla, sino justamente en decir cómo se utilizan. Esto es, son palabras que las usamos corrientemente, aparte de quienes las traten de utilizar en un sentido a lo mejor más técnico o lo que sea, pues en filosofía, en ciencia, en lo que quieras, pero así corrientemente, eso las usamos cualesquiera de nosotros, a cada paso. Entonces, ¿qué es lo que se dice cuando se usan esas palabras? Eso es lo que pretendía aclarar. Es decir, esas eran las posibilidades, en la medida de lo que sometía a debate, que parecía que estaba todo el mundo de acuerdo, pero luego no era tan así. A mí me parece que el empeño es de lo que se dice. Poder culpar a la gente de cosas así. Es decir, lo que está detrás de la obsesión por la verdad es el enjuiciamiento y la culpabilización del personal de lo que sea que haya hecho de verdad. Tú cometiste este crimen de verdad y por lo tanto de verdad vas a la cárcel. Creo que eso es lo que está detrás de la novela. Yo creo que también, aparte de lo de la verdad, implica creer. Que es verdad, tienes que creer. Si esto es verdad, tienes que creer que es verdad. De hecho, de lo que trata Quique es de ver que eso que te tratan de hacer creer que es verdad, que no lo es. Sí, porque llevamos discutiendo tipos de verdad, qué es verdad de que se apellida así basado y no salir de esa rueda, porque es verdad que venimos aquí a hablar, pero claro, también hay que escuchar. No tiene más razón a veces el que habla, pero que escuchan y tiene que haber una razón común, pero también un oído común, porque si no es muy difícil entenderse y salir de yo machaconalmente con mis categorías de verdad y mis demostraciones del materialismo filosófico, no sé qué, y me da igual, me rebota. Claro, evidentemente, decía antes que la carga que traemos cada uno, sea lo personal, el yo de cada uno, el ser nuestro, yo, pues claro, eso nos dificulta mucho precisamente el poder hablar y entendernos. Y eso es muy difícil, claro, eso sin duda. Y cuanto más cargados estemos, pues más difícil va a ser. Pero es que no tenemos otra. Yo por lo menos no conozco otra manera de intentarlo. Y de que, decía antes, pues, es que claro, esto ya lo hablamos muchas veces, claro, y mientras no nos corten la lengua, lo seguiremos hablando lo que haga falta, claro. Claro, pero es que no hay otra manera. Y entonces, bueno, pues de ahí no se trata de un juego personal, de a ver si tú tienes razón o tengo yo razón, sino a ver si por fin razón nos tiene y nos hace ver la falsedad de las cosas que digamos, ¿no? Esa es la cuestión. No, por eso he dicho que, es decir, que no es tener razón, sino que razón nos tenga. Que razón hable por nuestras bocas y que no hablemos nosotros. Lo de discuto para demostrar que tengo razón, eso es de un infantilismo. Claro, no tiene ningún sentido, claro. Sí, claro. En la peli de Rashomon se ve bien que el esclarecimiento, la de Kurosawa, es un crimen en el que se entrevista a distintas personas que han sido partícipes del crimen y cada una da una versión diferente. Yo creo que ahí se ve claro esta cuestión de que el interés de la verdad, en este caso de esclarecer un hecho, ¿no? Se suele decir, este hecho en realidad cómo sucedió. El objetivo que tiene ahí es saber a quién se puede culpar. Saber a quién se puede culpar del crimen. Porque si no fuera por eso, ¿qué necesidad habría de esclarecer el hecho? No, pero también están las explicaciones subjetivas, las versiones subjetivas las que dices, eso, yo como no lo veo de una manera por otra. Sí, pero la verdad es la totalidad del conjunto, ¿no? Ya, pero ¿qué necesidad hay de esclarecer lo que pasó de verdad? Si no es la de causar. Lo mismo que el ciudadano Kane, ¿qué necesidad hay de saber lo que significa Rosa? Entonces, ese es el eje central de toda la película. Bueno, pero tiene que ver con entender al personaje. Claro. Tiene que ver con entender la cuestión de la infancia perdida del personaje. Creo que eso es otro caso. Pero en Rashomon, ¿no? Que en general, ¿no? Los juicios. ¿Qué sentido tiene esclarecer los hechos si no es para saber quién es culpable y quién es inocente? Yo creo que ahí hay una clave, es decir, la culpa es anterior a la búsqueda de la
teóricamente también, ¿no? Lo primero es establecer inocencias y culpables, y luego ya buscar una manera de esclarecer qué sucedió en realidad, para precisamente poder llevar a la gente a esa cárcel. Bueno, en el caso del dominio. Sí, es que fijaos que además causa en el lenguaje jurídico equivale a proceso. Se abrió una causa contra fulano de tal por apropiación de $500 millones. Pues la causa tiene que ver también con lo jurídico. Una ambigüedad de más o menos, de aproximación, de no saber, pero cuando me surge la necesidad de saber la verdad es porque estoy buscando culpables. Claro, pero no siempre es el poder. No, tampoco es eso. De todas formas, el descubrir las mentiras, hay una relación de verdad ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo descubrimos las mentiras? A través de una relación de verdad, ¿no? Bueno, no tiene por qué. No, por mera negación de la falsedad, mera negación. Es decir, eso no es verdad. Es decir, si yo digo no soy musulmán, negar la condición de musulmán hacia mi persona no me convierte ni en cristiano, ni en budista, ni en columbófilo, vamos. Simplemente no a eso. O sea, negamos eso. No hace falta que tenga algo para sustituirlo, que ese es otro de los trucos también, siempre por supuesto del régimen, que no, pero usted quiere quitar esto, pero ¿y qué va a poner? No, dígame su alternativa, dígame su opción. Digo, mira, yo lo que quiero, pues eso que no, luego ya veremos qué pasa. Entonces pregunta. ¿No hay una relación con la verdad, con una supuesta verdad o no? Perdón, no te escucho, estoy un poco teniente. Pero lo que quiero decir no es que la negación, el negar las cosas, ¿no? O hechos, ahí no hay una relación de verdad contra la mentira. Claro, si llamamos verdad, esa es una manera de llamar verdad a esa simple acción negativa, a decir que no, pero punto. O sea, ahí no se puede convertir eso en algo positivo, porque claro, ¿cuál es el planteamiento general? Que convertir el primer tipo de verdades de las que hablamos, las tautológicas, las de por definición, la del cuadrado, la de que hoy es viernes, pues claro, por definición, pues ¿dónde va el viernes? Pues entre el jueves y el sábado, y no hay más vuelta de hoja. Por eso decía Ockham aquello de que ni Dios puede hacer que un martes no sea martes, claro. Pero convertir esas del primer tipo, las absolutas, por así decir, que son las tautológicas en ese sentido, hacerlas pasar por las del segundo tipo, esas de las de ir tirando. Y esa es la trampa fundamental. Es decir, no, perdone usted. Entonces, claro, por eso se acude inmediatamente a la ciencia, que ha sustituido el papel de Dios a estos efectos, con el auxilio de los números. Por eso las ideas son siempre ese trapicheo necesario a partir de lo que hay, de las cosas, de lo que ande por ahí innominado, a las que se les pone precisamente el nombre y se las cuenta. Operación imprescindible. Para que luego, claro, en el mundo en el que andamos, pues eso se pueda utilizar. La negación no basta con sospechar. Yo y como cualquiera sospechamos que nos estamos dando una mentira. Tienes la realidad cerrada y que no hay una realidad que la realidad. Y nosotros vamos comprobando que no. Nos duele muchas ocasiones, muchas circunstancias. Y eso es lo que nos permite decir que la pretensión de verdad es mentira. Joder, si es mentira, aunque es así lo digo yo. Claro. La pretensión de verdad como verdad, la pretensión de verdad que nos impone ya desde la escuela. La mentira impuesta como verdad. No, y una cosa que me llama la atención y que me ha llevado como años a darme cuenta de ella es que por algún motivo parece que hay una resistencia enorme, por supuesto en la literatura filosófica, pero no solo, enorme a reconocer algo que por otro lado parece que es como evidente para cualquiera, o que cualquiera lo sabe, ¿no? Y es que aquí ni Dios sabe qué es verdad de verdad. ¿Y por qué hay tanta resistencia a reconocer que no se sabe de verdad que, ¿no? Que es como, ¿no? Me parece que habría que ser Dios para saberlo, pero está todo montado
no lo sabemos, pero no lo sabemos todo, pero alguna cosa sí que sabemos, y las que no, pues nos vamos aproximando. Es cada vez más... Pero ¿qué dificultad hay para reconocer que no sabemos de verdad cómo son las cosas o qué hay? ¿Cuál es la resistencia? Mi pregunta sería esa. ¿Por qué hay esa dificultad o esa resistencia para reconocer que no se sabe? Claro, porque el orden se va al carajo. Claro, reconocer que el rey estaba desnudo, pues... Reconocer que ignoramos e ignoraremos. La cuestión es que no se pueden turbiar ciertas verdades innegables. Por ejemplo, el ejemplo que puse antes de las leyes de la aerodinámica. Son válidas, son buenas y legales. Eso es una verdad, eso no existe. Pero vamos, eso es como todo modelo explicativo, es un modelo ideal. ¿Cómo va a ser legales? ¿Los cuentos son verdad? No, ¿Los cuentos son verdad? Los cuentos son verdad en cuanto cuentos. Claro, es que eso... Eso es lo mismo en cuanto cuentos. Pero hay unas leyes físicas que impiden que un caballo vuele. Claro, pero Amador, recuerda que el propio Einstein decía que las leyes de la física, mientras no se refieran a la realidad, son verdaderas, pero en cuanto se pretendan referir a la realidad ya no lo son. ¿Esa es la cuestión? Ahí está el descubrimiento permanente de la verdad. Como proceso. No, pero es que Los amantes de la verdad, es más amantes de la verdad, ¿es euclídea o no euclídea? A ver, amante de la verdad, especialmente el de la geometría euclídea o submaria. ¿Cuál es más verdad? ¿La geometría euclídea o no euclídea? ¿Cuál es más verdad? Su verdad. Claro, cada caso. Lo que no puede ser tirar por la borda que decían que había que ir a buscarla. Pero no se puede caer en el irracionalismo de que todo vale, el nihilismo total, la verdad es que la mentira es lo mismo. No, caray, a partir de ahí tenemos que tener unos elementos de mínima racionalidad para que sostenga la discusión. Si no, estamos perdidos. Eso es lo que No, esto sería un idiota. Fíjate cómo el acero al final haga que la pedra. Cuidado que nos caemos por el sin Dios. Sin Dios, ¿qué te caes? Oye, que mola la farmacia. Eso es intro. No, pero no es ello. Hace falta ir porque ya viene ya nosotros. Que me pusieron un poco de cristal. pues nada, que acabamos, que gracias y que esto sigue y que mientras no nos corte la lengua